Dice la lectura de la Torá en Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Vayitag Adonai Elohim kan be'edem mikedem. Vayachsem sham et Adam asher yatzar. Vayitzmach Adonai Elohim min Adamach kol eretz nechemad le ma'arech betov le ma'achal. Ve'eretz chayaim betoch hagam. Ve'eretz da'at atov arad. La traducción del texto es la siguiente. Y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. E hizo brotar Adonai Elohim de la tierra todo árbol que causaba placer en los ojos y era bueno para comer. El árbol de la vida estaba en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de la función y de la disfunción. En este pasaje podemos notar la actividad de Dios cuando planta un huerto. La palabra natar en el texto se traduce como plantar. Esta palabra en su significado involucra un desarrollo cognitivo de la persona que realiza la acción. Expresa la presencia de facultades intelectuales para desarrollar un proceso. El Eterno plantó el huerto. Por otro lado, la palabra Gedin es una palabra que viene de la raíz hebrea Gadán, que se puede traducir como deleite, placentero, delicado o deseable. Una palabra más que encontramos en el texto es la expresión Mikedem. La palabra Mikedem en el texto al español se ha traducido como al oriente y se puede entender como la ubicación geográfica a donde fue asentado el huerto. Esta expresión Mikedem también tiene el significado de antiguo o en la antigüedad. Entonces la expresión Gan Eden Bemikedem puede traducirse Dios plantó un huerto de placer en la antigüedad. De esta manera podemos entender que el texto no nos da una ubicación geográfica sino temporal. El Eterno plantó un huerto de placer en la antigüedad. El verso 9 señala algunos elementos importantes que existían dentro de este espacio. Específicamente nos habla de 3 tipos de árboles que estaban ahí. El primero era el árbol común, el árbol que servía para alimentar a las personas. Este es descrito como Retz Nechmad Betov Le Amahal, un árbol placentero y que funciona como alimento. El segundo elemento es Retz Ahayaim Betov Hagam, el árbol de las vidas en medio del jardín. Y el tercer elemento es Beretz Da'at Tov Bara, el árbol para conocer lo que funciona y lo que no funciona. En este texto, el primer elemento, que es Retz Nechmad, es muy fácil de definirse. Este árbol involucra a todas las especies de árboles frutales destinados para la alimentación de los seres humanos y de los animales. Son árboles en el sentido natural de la expresión. Para los otros 2 árboles que menciona la escritura, es muy difícil establecer un parámetro en el que podamos identificarlos como árboles reales o que hayan tenido una existencia física tangible. En este caso, lo más probable es que pertenezcan a figuras abstractas de carácter figurado. Esto siguiendo el lineamiento de que el texto es un texto de carácter poético. Analicemos algunos conceptos importantes. La expresión Beretz Adat Tov Bara se traduce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta frase la palabra Da'at se traduce como comprender o percibir, es decir, tener la capacidad de vislumbrar las cosas que están ocultas. Por otro lado, la expresión Tov se traduce como funcional, aquello que funciona de acuerdo al propósito por el cual fue creado. Mientras que su contraparte, la expresión Bara, significa literalmente aquello que es disfuncional o aquello que no cumple con el propósito por el cual fue creado desde el principio. Esta capacidad de conocer lo que es funcional y lo que no es funcional le pertenecía explícitamente a la persona del creador.
Durante el relato de la creación podemos aprender que el Eterno valoraba qué era aquello que funcionaba y aquello que no. Por ejemplo, él visualizó que la oscuridad no era funcional para sostener la vida y entonces decidió crear la luz, y esto fue funcional. En segundo punto, pudo notar que el agua que cubría toda la tierra no era funcional para que existiera la vida. Entonces decidió separar los mares y así descubrir la tierra seca, y esto fue funcional. Al final creó al ser humano con la intención de que él funcionara como el representante de su autoridad. No era funcional que la tierra estuviera sin un gobernante. De esta manera podemos entender que la capacidad de percibir aquello que es funcional y aquello que es disfuncional lleva consigo una responsabilidad: actuar para mejorar y cambiar las condiciones. En lecturas más adelante aprenderemos que el hombre, cuando comió de este fruto, tuvo la capacidad de poder percibir aquello que funcionaba y aquello que no funcionaba. La historia nos relata que cuando el hombre come de este fruto, lo primero que percibe es que estaba desnudo, y él mismo considera su desnudez como algo que no funcionaba. Su tarea fue entonces buscar una solución a esta situación. Lo que pudo resolver es que tenía que vestir su cuerpo. La solución a su problema fue tomar hojas de la naturaleza para cubrirse. Cuando el hombre cae en la conciencia de poder percibir lo que es funcional y lo que es disfuncional, adquiere la capacidad de poder mejorar su entorno. Pero cuando esta capacidad es interiorizada hacia su propia persona, el hombre pudo notar que había características dentro de él mismo que también necesitaban mejorar. Es decir, fue consciente de que había cosas en su persona que no funcionaban de manera correcta. Esta capacidad de percibir lo disfuncional dentro de la persona misma del hombre es lo que podríamos definir como la conciencia de pecado. Es decir, aquello en el interior del hombre que no está alineado de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios. Esta conciencia obliga al hombre a buscar la manera de perfeccionarse y de crecer. Pero cuando el hombre asume la postura de no hacer nada para cambiar aquello que es disfuncional en su persona, se puede considerar que el hombre ha pecado. Ahora podemos plantear la siguiente pregunta. Si el lenguaje que encontramos en este pasaje es estrictamente poético y figurado, ¿por qué las personas eligieron la figura de un árbol para poder expresar estos elementos tan elevados? De manera inicial no podemos establecer si este árbol tenía una existencia física real o solamente pertenece a una figura alegórica. En este punto es necesario recurrir a la semántica lingüística para tratar de entender el pasaje. La semántica es, en la materia de la lingüística, el estudio que nos ayuda a definir el origen, desarrollo y variantes de una palabra, relacionadas con su entorno físico, real o abstracto. La semántica de la palabra getz es la siguiente. Getz es una raíz hebrea que significa literalmente un árbol. Esta misma palabra conlleva un significado abstracto que es firmeza, por la rectitud y firmeza que tiene un árbol. De la palabra getz derivó otra palabra que es getzá, que significa literalmente consejo. El consejo es el soporte firme que ayuda a la comunidad. La segunda palabra derivada de la misma raíz es getze, que significa literalmente columna vertebral. Es decir, son los huesos que sostienen la postura firme de una persona. La tercera palabra que encontramos derivada de la misma raíz es ertzem. Ertzem significa literalmente huesos, como el soporte firme de nuestro cuerpo. Y por último tenemos la expresión yoretz, que se traduce literalmente como consejero o anciano. En este sentido, un anciano es visto como una figura de autoridad. Su palabra es firme y sus consejos sirven para ayudar a su comunidad. Desde esta perspectiva, Dios es visto como un anciano de muchos días, es decir, quien tiene toda la experiencia para dar un consejo. El profeta Isaías habla de esta realidad en el capítulo 25 de su libro. Adonai Elohai,
ata aomiha odech shimcha, ki asita fele, eqtzot merachot emuna omen. Adonai mi Dios, a ti te exalto y doy gracias en tu nombre, porque hiciste maravillas. Tu consejo antiguo es una verdad firme. La primera ocasión que se relaciona la palabra de Dios o los mandamientos de Dios con un árbol aparece en Éxodo capítulo 15. La lectura dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, el cual metió dentro de las aguas y las aguas se endulzaron. Y les dio estatutos y derechos ahí y ahí los probó. Esto nos muestra una relación clara entre el concepto de Getz, que es árbol, como figura de autoridad y firmeza, a la idea de estatutos y derechos. Como lo diría el profeta, los estatutos y derechos de Dios son una verdad firme. En Génesis, el árbol que aparece en el huerto tenía la posibilidad de transmitir el conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Entonces, este árbol es el arquetipo de la palabra de Dios, la cual puede transmitir la noción del bien y la vida y al mismo tiempo de la muerte y el mal. Moisés dijo al pueblo de Israel: Re'e na'atati libnecha hayom et hayaim be'et ha'tov be'et ha'mavet be'et ra'a. Asher anochi me'etzabecha hayom liachava et Adonai Elohecha la'lechet bitrachav be'lishmor mitzvotav be'chukotav be'mishpatav be'chaita. Mira, doy delante de tu cara hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que camines sobre sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios para que vivas. De esta manera podemos entender que el árbol del conocimiento del bien y del mal es hoy la palabra de Dios, la escritura de sus mandamientos y preceptos, de los cuales podemos comer y aprender qué es aquello que es funcional en nuestra vida y aquello que es disfuncional. El libro de la Revelación también enseña: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan el derecho sobre el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad.